Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo encuentro virtual que tenemos en la materia de deportes colectivos 3. Hoy vamos a completar lo que es nuestras miradas sobre el básquetbol y en este caso vamos a prestarle atención a lo que es el recorrido, la confección y el entendimiento de lo que son las planillas de los partidos de básquet. Te vas a dar cuenta que resultan un elemento vital para poder realizar una buena cobertura de este deporte. Así que vamos a prestarle mucha atención en el día de la fecha a este detalle y comenzamos a hacerlo de esta manera. Vamos a hacer la lectura de una planilla de un partido de básquetbol, en este caso la de un triunfo de Atenas sobre Peñarol de Mar del Plata por 90-71. Fíjate que tenés un montón de ítems aquí en la planilla. En la primera columna vamos a ver de este lado lo que son los nombres de los jugadores, ¿sí? Los 5 de arriba son los que iniciaron como titulares y los que siguen por debajo los que ingresaron como suplentes. Siempre arriba tenés el equipo local y más abajo vas a ver tenés la visita, en este caso el equipo de Peñarol de Mar del Plata. Es muy importante saber hacer una buena lectura de la planilla que normalmente te la entrega la organización. Hay un sistema desarrollado por FIBA que utiliza la mayoría de las competencias nacionales, incluso nuestra Liga Cordobesa también utiliza este mismo formato. Bueno, vamos a ver, en esta primera columna que vemos aquí, que dice min, son los minutos que ha jugado o que está jugando cada uno de los jugadores durante el partido, ¿sí? Tenés, por ejemplo, el jugador de Atenas que más tiempo estuvo en cancha en este partido fue Matteo Chiarini, que jugó 32 minutos. De ahí hacia abajo, los que menos tiempo estuvieron fueron los juveniles, que fueron Araujo y Colla, que estuvieron apenas un minuto y Chirolita nomás en el campo de juego. Después la columna siguiente es la de los puntos que ha anotado cada jugador, ¿ves? Robinson 5, Varale 18, Spencer 12, Chiarini 25, Lema 5 y así sucesivamente hacia abajo. Hasta acá ya tenemos que Chiarini es el goleador del partido con 25 unidades. Después vienen los tiros de campo. Acá es importante que sepas hacer esta distinción. Los tiros de campo se consideran los tiros de doble y los tiros de triple ejecutados, ¿sí? No se tienen en cuenta los tiros libres dentro de los tiros de campo, ¿sí? Así que recuerda, los tiros de campo son solamente los dobles y los triples. En el caso de Robinson, lanzó un tiro de campo convirtió un tiro de campo sobre 3 intentos. En el caso de Varale, 7 convertidos sobre 10 intentos. En el caso de Chiarini, 7 convertidos sobre 13 intentos. En la columna siguiente tenés el porcentaje de tiros de campo, ¿ves? En el caso de Varale fue el más alto, tiró mucho y bastante bien, invocó el 70% de sus tiros. Después en el desglose aparece las columnas relacionadas con los 2 puntos, ¿sí? Es decir, los dobles. En el caso de Robinson, convirtió 1 sobre 2 intentos. En el caso de Spencer, por ejemplo, que es el pivot, convirtió 5 sobre 10 intentos. Y en la columna siguiente tenés el porcentaje de lo que ha invocado cada uno de los jugadores. Aquí otra vez Varale vuelve a ser el destacado, ya que convirtió 4 sobre 5 intentos, es decir, tuvo un 80% de eficacia. Altísimo lo del base de Atenas en ese juego de esa noche. Después viene la columna de los triples. Como vemos aquí, Atenas es un equipo que juega bastante con el lanzamiento externo. Bueno, Robinson no convirtió en el único tiro que encestó. Varale, otra vez con una muy buena eficacia, metió 3 de los 5 que intentó. Spencer no lanzó. Y Chiarini, que fue el goleador, terminó con 5 triples convertidos sobre 9 intentos. En la columna siguiente vienen los porcentajes de los triples lanzados por los jugadores de Atenas. En el caso de Varale fue el 60%, en el caso de Chiarini fue el 55% y en el caso de Lema fue el 33%, por ejemplo. Después acá abajo tenemos el caso de Longoria, que es un extranjero que estuvo muy poquitos días en Atenas, que lanzó un solo triple y lo convirtió, así que tiene una alta eficacia, digamos, del 100%. Luego viene la columna de los tiros libres, acá están otra vez los que convirtió y los que lanzó. En el caso de Robinson metió los 3 que ejecutó. En el caso de Varale también convirtió el único que lanzó. En el caso de Spencer, que no es un buen tirador de libres, convirtió solo 2 de los 5 que lanzó. Y en el caso de Chiarini sí tuvo una muy buena noche con 6 convertidos sobre 7 intentos. En la columna que sigue viene el porcentaje de los tiros libres. 100% para Robinson, 100% para Varale,
40% para Spencer, 85% para Chiarini, por ejemplo, en este tramo que hemos visto de los titulares. Después vienen los rebotes ofensivos, es decir, lo que se toman en el aro rival. En el caso de Atenas no tomó demasiados esa noche, apenas 2 de parte de Robinson, como vemos aquí, y entre los suplentes 1 de Surmiten, 5 de Smith, que fue el más destacado en ese rubro, y 1 más para Lucas Arn y 1 más también para el juvenil Colla. Después vienen los rebotes defensivos, que son los que se toman en el propio aro, acá vamos la columna, y en el cual este es un rubro en el cual se destaca siempre Horace Spencer, que es el pivot más importante que tiene Atenas. Tomó 10 rebotes en su propio aro, lo cual es una cifra bastante, pero bastante buena. Cuando un equipo tiene una buena cantidad de rebotes defensivos tomados, significa que lo ha hecho errar bastante el equipo rival y no le permitió tomar segundas opciones, es decir, que tomen rebotes en ataque. Así que mientras más rebotes defensivos tiene mi equipo, significa que mejor estamos defendiendo. Después tenemos la columna de los rebotes totales, eso significa RT, en el cual se suman los rebotes en ataque y en defensa que haya tomado cada jugador. En el caso de Robinson, terminó con 6 rebotes en total, 2 de ellos en ataque y 4 de ellos en defensa. En el caso de Spencer, no tomó rebotes en ataque, tuvo 10 en defensa, por ende también son 10 los rebotes en total que tomó el pivot del griego esa noche. Pasamos a la siguiente columna, que es la de asistencias. Las asistencias son todos los que son pases gol. ¿Qué significa? El último pase antes de una conversión. Pero hay que tener en cuenta este detalle. Si yo le paso la pelota a mi pivot, el pivot se da vuelta, tira y la convierte, es doble para él y es asistencia para mí. Ahora, si yo le doy el pase a él, el pivot recibe, pica la pelota y recién convierte, entre el pase y la conversión hubo una acción, que fue la de que el jugador picó la pelota, entonces no es asistencia, es solamente el doble, es decir que para que sea asistencia el jugador apenas recibe tiene que efectuar el lanzamiento y convertir, de ese modo se transforma en asistencia para el pasador. En el caso de Atenas esa noche el más destacado fue Chiarini, que metió 6 asistencias y 5 asistencias para Spencer, lo cual es un muy buen número porque estamos hablando de un tipo que es pivote, es decir, que normalmente no está para pasar la pelota, sino que está para recibir, darse vuelta y tirar al aro. Bueno, esto significa que Spencer está aprendiendo a jugar en equipo, aprovechando mejor la posibilidad de algún compañero que está mejor posicionado que él para lanzar al aro rival. Después tenemos las pérdidas, aquí empiezan los rubros negativos, es decir, cuando yo pierdo una pelota. Robinson perdió una pelota esa noche, Varale perdió una pelota, en el caso de Spencer perdió 2 pelotas, en el caso de Chiarini perdió 2, en el caso de Lema perdió 3 balones. Después vienen los recuperos, es decir, cuando yo le robo la pelota al equipo rival. En este caso, Spencer no robó pelotas, tampoco lo hizo Varale ni Robinson, sí robó y recupera una pelota Chiarini, también lo hizo Lema, y en los suplentes sumaron recuperos Surmiten, que lo vemos aquí, y también el jugador Longoria. Después vienen las tapas, ¿sí? Que significa la intercepción de un lanzamiento del equipo rival que lleva como destino el aro, mi propio aro. Entonces yo lo que hago es interceptar ese balón con lo que se denomina tapa. En este rubro se destaca mucho a Spencer, que es el pívot de Atenas, esa noche metió 2 tapas. También metió 2 tapas Laron Smith, el pivot de relevo que tiene el equipo cordobés en ese juego. Bueno, mientras más tapas metes, significa también que estás haciendo un buen trabajo defensivo porque estás llegando a tiempo a tomar los tiros del rival. Después viene esto que significa tapa y recupero, es decir, que yo tapo la pelota y automáticamente me quedo con ese balón. No es una jugada muy habitual porque claro, cuando uno tapa una pelota normalmente la lleva o la impacta en una zona lejana a donde ejecutaste la jugada defensiva. Bueno, en este caso el único que hizo una tapa y recupero en la misma acción fue Leonardo Lema, como lo vemos aquí registrado con esta estadística. Después continúan las faltas personales, es decir, las faltas que yo estoy cometiendo. En el caso de Robinson, cometió 4 faltas esa noche, también cometió 4 fulls Leonardo Lema y 3 faltas cometió Horace Spencer. Y entre los suplentes, el que llegó a las 5 faltas personales, que es el límite que tenés,
Una vez que cometés la quinta falta quedás expulsado de ese cotejo. Fue el Aaron Smith, el pívot de relevo de Atenas. La columna que sigue son las faltas recibidas, es decir, las faltas que te hacen a vos. En el caso de Robinson, esa noche le hicieron solo una falta. En el caso de Spencer, que es un jugador al cual le cometen bastantes faltas, recibió 4 esa noche. Y en el caso de Chiarini, que tuvo un juego muy activo en ofensiva, recibió 6 fulls, es decir, que atacó mucho el equipo rival y por eso terminó recibiendo bastantes faltas. Bueno, atención a este detalle, que significa los más menos puntos. Esto significa la cantidad de puntos que sacó de ventaja o recibió como desventaja tu equipo mientras vos como jugador estabas en cancha. Por ejemplo, cuando Varel estuvo en cancha, durante esos 22 minutos 30 segundos que él jugó esa noche, aquí tenemos el tiempo, recordá los minutos que jugó, durante esos 22 minutos 30 segundos que estuvo en cancha, Atenas le sacó 18 puntos de diferencia a Peñarol de Mar del Plata. Es decir que es una cuenta que se va llevando. Cuando el jugador entra, bueno, se van sumando o restando. Porque, por ejemplo, tenés acá a muchos jugadores con números positivos. Con Spencer en cancha, Atenas sacó 11 puntos de ventaja. Con Charín en cancha, Atenas sacó 21 puntos de ventaja. Y con Lema en cancha, Atenas sacó 17 puntos de diferencia. ¿Qué pasa? Recordé el resultado final. Atenas terminó ganando, sacando una clara ventaja al imponerse por 90-71. Bueno, esto significa que los jugadores de Peñarol, ante semejante diferencia, los más menos puntos fueron negativos para ellos. En el caso de Nash, por ejemplo, cuando él estuvo en cancha, el equipo de Peñarol terminó perdiendo por 19 puntos de diferencia. O con Harris en cancha, cuando él estuvo dentro del campo de juego, Peñarol sufrió una desventaja de 16 puntos. Ese es el más menos puntos para tener en cuenta. Y fíjate que esto también nos da una valoración importante en el plano defensivo también. ¿Por qué? Porque vamos al caso de Lema. Jugó 22 minutos 48 segundos, apenas anotó 5 puntos, no parece una estadística demasiado trascendental en ataque, solo tomó 2 rebotes, acá vemos la estadística, dio 2 asistencias y perdió 3 pelotas. Pero ¿qué pasa? Él estuvo en cancha en un momento muy productivo del equipo, que a lo mejor ayudó bastante en defensa, colaborando con sus compañeros, con las ayudas defensivas y hubo otro tipo de acciones colectivas que le permitieron al equipo sacar una buena diferencia mientras él estuvo en cancha, a pesar de que Lema no tuvo un buen rendimiento deportivo, al menos en lo numérico, lo que nosotros vemos por estadística. Entonces, este más menos puntos nos permite ver que cuando ese jugador estuvo en cancha, a lo mejor sus estadísticas no lo reflejan, pero hay acciones de juego que él está desarrollando que le permiten al equipo poder sacar diferencias sobre el rival. Nos queda la última columna, que es la de valoración. Bueno, esta valoración es un poco un promedio o una calificación de lo que ha sido todo el partido que tuvo el jugador durante el juego, teniendo en cuenta todas sus estadísticas. Lo que se hace es sumar las estadísticas positivas que tuvo ese jugador en el encuentro y restarle las negativas. Vamos a hacer un ejercicio fácil con Robinson, que es el primero que tenemos y que no tiene números que nos compliquen una suma demasiado compleja. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que sumar son los 5 puntos que él tuvo en cancha, el tiro de campo que convirtió, ¿sí? Que es uno solo acá, y le restas los 3 que fueron los lanzamientos que intentó. Después sumas los rebotes, el total, sumas la asistencia y le restas la pérdida. Haciendo toda esa operación te va a dar 6. Este es el modo que tenemos de sacar la valoración. Siempre lo hace la planilla, está el sistema que está perfectamente desarrollado y nos facilita un montón. Es importante saber hacer una lectura de lo que representan estos números estadísticamente y después también vos podés comparar lo que significa el total del equipo. ¿Ves? Acá tenés la cantidad de puntos que sumó el equipo, acá tenés los tiros de campo ejecutados, 31 sobre 62 que fueron los intentados. Después vas a tener los lanzamientos libres que tuvo el equipo durante toda esa noche, vas a tener los rebotes, vas a tener las asistencias. Y bueno, lo que vas a hacer es, por ejemplo, comparar cómo le fue a Atenas esa noche. Por ejemplo, vamos a ver las asistencias. Atenas terminó con 19 asistencias
mientras que Peñarol de Mar del Plata terminó con 12. Es decir, que ya colectivamente Atenas metió 7 asistencias más que Peñarol, ahí sacó una ventaja. Podemos ver otra estadística, a ver cómo anduvieron. Por ejemplo, los rebotes. Atenas tomó un total de 45, como vemos aquí en la planilla, mientras que el equipo de Peñarol apenas sumó 30. Es decir, hay 15 rebotes de ventaja. Ahí tenés otra estadística que te permite a vos explicar por qué Atenas terminó ganando por una diferencia tan importante como fue la de esa noche, por 90-71. Bueno, nos volvimos un poquito locos con las estadísticas. Bueno, hay que tener un poco de paciencia, mirarlas con tranquilidad, con detenimiento y bueno, de esa manera comenzar a asimilar cuáles son las características que nos van a resultar importantes para nuestro trabajo periodístico. Para distendernos un poquito, hablamos de asistencias, ¿no? Que marcan un poco la capacidad que tiene un equipo para jugar de manera colectiva, un hecho fundamental y prioritario dentro del básquetbol. Así que disfrutamos de las mejores asistencias de Manu Ginóbili. Vamos a ver otro pequeño videito ahora que nos va a permitir detectar algunas de las acciones que se reflejan en la estadística. Así que te pido que le prestes mucha atención, que mires con mucho detenimiento el siguiente video. Vamos a ver este video. Ataca Chicago Bulls, lanzamiento amarrado, rebote en ataque que recupera Dennis Rodman y le permite una segunda chance de ataque en la misma acción a su equipo, que lo aprovecha Steve Kerr con ese lanzamiento de 2 puntos. Recontra válido el esfuerzo de Rodman al recuperar ese balón, en realidad en transformar ese rebote en ataque en una segunda opción. Ataca Beer, lo tapan, rebote defensivo, le roba la pelota Beer al defensor y mira ahora, asistencia y el doble para Boston. Varias acciones en una misma jugada. Repasamos otra. Ataca Chicago, tapa, rebote en ataque de los Bulls, otra tapa de Orlando. El rebote largo, que parecía que lo recuperaba los Bulls, pero no. La toma Orlando y lo que era una jugada defensiva se transformó rápidamente en un tremendo contragolpe. La atención en los rebotes, las tapas, mirá las facilidades que te brinda. Ataca Larry Bird, su lanzamiento de 2 puntos errado, el rebote largo en ataque y el doble de Larry Bird para cerrar. Cerramos este nuevo encuentro, la promesa de reencontrarnos la próxima semana ya con nuevo material, adentrándonos en un nuevo deporte. Espero que tengas una buena semana. Te recuerdo que todo el material teórico está disponible en el aula virtual, como así también cualquier consulta o inquietud que tengas la puedes enviar ahí. Te mando un gran saludo.